Bienvenidos y bienvenidas. Reciban un caluroso saludo. Antes de iniciar, les comparto algunas indicaciones. Este es un evento que ha sido pregrabado con el objetivo de tener mayor alcance y la posibilidad de accederlo cuando así se requiera. Pueden realizar las consultas a través del chat y el equipo organizador estará clasificándolas de manera que se pueda dar respuesta a la mayor cantidad de consultas. Además, pueden registrar su asistencia en el enlace que les compartimos en la descripción del video. Hoy contamos con la intérprete del ESCO, la señora Iris Hernández Pérez. Para su servidor, Julio César Leiva Méndez, asesor del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, es un gusto poder acompañarlos hoy desde la conducción de este evento. El Viceministerio Académico, la Dirección de Desarrollo Curricular y el Instituto de Desarrollo Profesional, Uladislao Gámez, les da un cordial saludo. A la vez, invitarlos a esta actividad denominada Aportes de la Evaluación Diagnóstica en la Mediación Pedagógica. Hemos preparado con mucho cariño y profesionalismo toda la información que se va a compartir en este proceso. A continuación, vamos a escuchar a la señora Rocío Torres Arias, jefa del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, que va a iniciar con esta primera parte. Adelante, doña Rocío. Gracias, Julio. Reciban un cordial saludo en nuestra representación de parte de la Asesoría Nacional de Evaluación, deseando éxitos a cada uno y una de ustedes en este inicio de curso lectivo. Es para la Asesoría Nacional de Evaluación un orgullo poder contar con la presencia de cada uno y una de ustedes en el abordaje de este tema tan de actualidad en este momento del curso lectivo, como es los aportes de la evaluación diagnóstica en la mediación pedagógica. Si bien es cierto, la evaluación aplicada durante el proceso de mediación pedagógica cumple con tres funciones muy claras, definidas por el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 40862, que corresponde al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. Establece que la evaluación tiene tres funciones fundamentales. La función diagnóstica, que es la que permite conocer el estado inicial de la persona estudiante en las áreas muy importantes de su desarrollo, como es la psicomotora, la socioafectiva y la cognitiva. En la medida que la persona docente cuente con información respecto de las habilidades que posee el estudiante en cada una de esas áreas o su situación, le permite considerarla para efectos de su planificación didáctica diaria. Por otra parte, el mismo artículo define la función formativa de la evaluación, que es la función privilegiada en el proceso de construcción de conocimiento, dado que el mismo componente trabajo cotidiano posibilita a la persona docente la recopilación de información útil para su análisis y con base en esos análisis y conclusiones que obtenga, poder determinar cuáles son los apoyos y acompañamientos que requieren aquellas personas que, por los desempeños evidenciados en las diferentes actividades propuestas, indican que requieren de un mayor acompañamiento. Por su parte, la función sumativa de la evaluación, que es la que permite acreditar los aprendizajes logrados por la persona estudiante al final de un periodo lectivo, es la función por la que mayor preocupación demuestra la persona docente durante su quehacer pedagógico. Sin embargo, hemos querido retomar lo indicado en este artículo 4 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes con el propósito de recordar que todas estas funciones de la evaluación se complementan entre sí y que en realidad en este momento justo del curso lectivo, donde estamos iniciando en el conocimiento de las personas docentes que como personas docentes tenemos a cargo, requerimos información acerca de cuál es el estado actual de esta persona estudiante para considerarla a efectos de realizar el planeamiento didáctico. Es importante entonces considerar lo que vamos a entender por evaluación diagnóstica. Citando a Luis Gonzaga, plantea que la evaluación diagnóstica es aquella que se realiza para valorar los conocimientos
y competencias previas del estudiante. Como les indicaba hace un rato, el objetivo es conocer tanto su nivel como sus necesidades e intereses para adaptarla a la enseñanza y a aquello que se requiere. Aunque suele caracterizarse como una evaluación inicial, cabe la posibilidad de realizar evaluación diagnóstica durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea para valorar el interés del alumno respecto de un tema o su conocimiento de partida en una situación determinada. En cualquier caso, conviene que el profesor se acostumbre a realizar evaluaciones diagnósticas en sus estudiantes, porque la información que proporciona es útil tanto para el educando como para el docente, ya que podemos entender mejor la situación a la que nos enfrentamos. Es importante recordar esta definición que nos plantea Gonzaga en términos de: en la medida que se conozca la realidad y el potencial del estudiante antes de iniciar el desarrollo de un tema, una habilidad, un indicador, un contenido curricular, según el programa de estudios o asignatura afín de la que estemos hablando, la persona docente puede determinar de previo cuáles son los acompañamientos que requiere la persona estudiante para garantizar el éxito en el desarrollo de esa unidad o tema, según corresponda al programa de estudios. En este sentido, es importante recordar que, a partir de esta premisa, la evaluación diagnóstica no es aquella que se realiza únicamente al inicio del curso lectivo. La evaluación diagnóstica se debe realizar durante cada uno de los momentos que la docente tenga oportunidad, con el propósito de obtener información útil para conocer mejor a esa persona estudiante que tiene a su cargo. De esta forma, estamos hablando de que la evaluación diagnóstica no se va a centrar únicamente en un aspecto cognitivo. Debemos de ser conscientes que hablamos en el sistema educativo del desarrollo de una persona integral, por lo tanto, estamos considerando al menos las dimensiones cognitiva, la psicomotora, la socioafectiva. De esta forma, el realizar el diagnóstico le facilita a la persona docente contar con información en cuanto a cuáles son las expectativas que tiene el estudiante con respecto a este curso lectivo, cuáles son los conocimientos que posee, que son los que le permiten a la persona docente andamiar los conocimientos de este curso lectivo con las bases cognitivas que trae y garantizar de esta forma el éxito en el proceso de construcción de conocimiento de parte de la persona estudiante. Reitero en la importancia de que el diagnóstico se realice no solo en estos primeros días de curso lectivo, sino también que sean espacios que la docente propicia con el propósito de, mediante la aplicación de diferentes técnicas y actividades, obtener información útil respecto de lo afectivo, lo socioafectivo, lo psicomotor, que le dé a él suficiente información para ajustar su mediación pedagógica a lo que dice otro autor, García Oz, que realizar el diagnóstico es como ajustar el traje a la medida del grupo que tengo a cargo. Es importante recalcar aquí que no podemos como docentes dar por sentado que los conocimientos básicos que se requieren para este curso lectivo ya están dados. Solamente mediante el diagnóstico el docente podrá determinar cuál es la realidad de ese grupo o grupos que tiene a cargo. Por lo tanto, la recomendación es propiciar espacios para la aplicación de diferentes técnicas e instrumentos que le permitan recopilar información en cada una de esas áreas. De manera que olvidemos que el diagnóstico es aquel que se aplica casi siempre a inicio de curso lectivo cuando se utiliza una prueba para este fin. Durante la exposición, los compañeros les van a presentar a ustedes diferentes técnicas, actividades y estrategias que son útiles para recopilar información. El realizar una lluvia de ideas, el observar el comportamiento de los estudiantes durante un recreo,
o durante las actividades que se desarrollan durante la mediación pedagógica, le permite a la persona docente obtener información útil que no necesariamente se obtiene con la aplicación de una prueba. Y algo importante de aclarar en este momento es que el diagnóstico lo realiza la persona docente para el grupo que tiene a cargo. La persona docente necesita conocer la realidad de cada uno de esos estudiantes. Y si es un profesor de educación secundaria que imparte lecciones a diferentes grupos, pues tendrá que tomar el espacio para conocer la realidad de cada uno de esos grupos. Eso es a lo que nosotros llamamos ajustar el traje a la medida. Por lo tanto, pensar en aplicar una prueba diagnóstica de carácter estandarizado a todos los grupos de un centro educativo, hablemos por ejemplo, aplicar una prueba a todos los séptimos con el propósito diagnóstico de conocerlos, no nos va a brindar mayor información más que es un instrumento que no me permite a mí conocer la realidad de cada una de las personas. Por lo tanto, el instrumento que se utilice debe ser seleccionado de manera óptima que cumpla con el propósito de que me brinde información respecto de la persona estudiante que tengo a cargo en este curso lectivo. De esta forma, esperamos que las actividades que se propicien para obtener información sean variadas, que seamos conscientes de que no necesariamente mediante la aplicación de una prueba podríamos obtener toda la información que requerimos. Considerando principalmente la situación de este curso lectivo 2022, recordando las situaciones que se vivieron en el curso lectivo 2021-2020, recobra mayor importancia aún el que la persona docente tome sus espacios para poder recopilar esa información que le permita ajustar esa mediación pedagógica y por lo tanto ese planeamiento didáctico a la realidad de grupo. Esto con el propósito, como lo indiqué hace un rato, de que podamos garantizar que las bases que se necesitan para desarrollar los contenidos curriculares, los aprendizajes, las habilidades, los indicadores, según corresponda al programa de estudio, sean las necesarias y poder de esta forma andamiar los conocimientos propios de este curso lectivo, de manera que verdaderamente el estudiante pueda aprender lo que necesita aprender y que lo aprenda bien. Vamos a escuchar ahora a los compañeros con la continuación de esta charla. Agradecer el espacio y le doy la palabra al compañero Julio. Muchas gracias, doña Rocío. A continuación vamos a analizar cada uno de los propósitos que cumple la evaluación diagnóstica durante el proceso de construcción del conocimiento. Como escuchamos anteriormente, la evaluación diagnóstica, su importancia y las dimensiones que abarca, para no centrarnos únicamente en una dimensión como la cognitiva, es importante tener esa claridad de las tres dimensiones para poder tener, impulsar una formación integral de las personas estudiantes. Así las cosas, vamos a ver cada uno de sus propósitos y cómo ellos se pueden ver reflejados en ese proceso de construcción del conocimiento a partir del establecimiento de los aprendizajes que se deben de alcanzar dentro del contexto educativo. Es decir, la persona docente debe conocer cuáles son los aprendizajes esperados según su programa de estudio y cuáles de esos aprendizajes son los que se conllevan en la construcción del conocimiento de sus estudiantes. A partir de la información que surgió, que se derivó de la evaluación diagnóstica, me permite conocer qué saben los estudiantes y qué les falta por alcanzar para poder conectarlos con los nuevos aprendizajes que se van a desarrollar. Eso me lleva a una revisión del planeamiento didáctico para la toma de decisiones o decisiones que van a ser fundamentales
y que van a permitir tanto una construcción del conocimiento como una nivelación del estudiantado. También me permite, pues, dentro de estos grandes propósitos, conocer el logro, lo que los estudiantes han aprendido en el año anterior. Es fundamental para poder también tener una base o una plataforma bien sólida y poder hacer esa conexión con los nuevos aprendizajes, y de una vez podemos hacer un ajuste en la programación, en nuestro planeamiento didáctico, un planeamiento didáctico que se ajuste a esas necesidades y características de la persona estudiante. Por supuesto que hay que respetar la individualidad y la diversidad, pensar en ajustes que sean razonables, presentar una propuesta también que permita que las personas estudiantes aprendan a través de diferentes formas y no centrarnos en una única forma, sino más bien hacer uso de la información de la que se derivó el diagnóstico para poder hacer esos ajustes en el planeamiento didáctico. También nos va a permitir determinar el logro de los aspectos cognitivos, socioafectivos y psicomotores, para poder también tener elementos importantes y poder incluirlos en nuestro planeamiento didáctico. Tal como nos decía doña Rocío, no solamente centrarnos en la dimensión, en el nivel cognitivo, sino también tener una información de manera integral para poder también tener esos elementos fundamentales a la hora de poder planificar y realizar las actividades pertinentes para el grupo o los grupos que tengo a mi cargo. Y otro de los grandes propósitos y que no podemos dejar de lado es conocer el contexto. Con el contexto, la realidad educativa, no solamente conocer al estudiantado en el contexto escolar, sino también tener un conocimiento de la comunidad, alcances, conocer los requerimientos, qué recursos tienen, tener como una radiografía, si no soy de la comunidad, para poder también brindarle a las personas estudiantes los apoyos requeridos. En la siguiente tenemos algunas características de la evaluación diagnóstica. Es importante acá indicar que no se les asigna una nota. ¿Por qué no se les asigna una nota? Porque esto tendría a sancionar al estudiantado. Más bien, por lo contrario, más bien lo que queremos es conocer lo que saben los estudiantes, conocer en todos sus aprendizajes de manera integral y qué les falta por alcanzar. Estas actividades que podemos desarrollar durante la evaluación diagnóstica pueden ser individuales o grupales. Esto va en razón de la intencionalidad de la que planifique la persona docente. Si quiero tener una realidad grupal, por ejemplo, conocer intereses, necesidades, gustos, puedo realizar actividades grupales, o puedo realizar una actividad también individual porque necesito un elemento importante para una toma de decisiones. Por lo tanto, las actividades que la persona docente pueda planificar, puede hacerlas en esas dos vertientes, tanto individuales como grupales, recordando el objetivo y la intencionalidad y el tipo de información que requiere para poder tomar sus decisiones. Es importante que estas información que obtenemos de la evaluación diagnóstica sea devuelta al estudiantado con las respectivas observaciones, sea información también que pueda ser conversada con las familias, con las personas encargadas de las personas estudiantes, para que en conjunto tanto la familia como la persona docente puedan colaborar, puedan tomar decisiones a partir de la información que se derivó de estos momentos en los que llevamos a cabo la evaluación diagnóstica. También recordemos que es preventiva, porque nos permite conocer las posibles dificultades que presenta el estudiantado cuando se le inicia un curso lectivo, un periodo o un tema de estudio, ¿verdad? Es dejar que la evaluación diagnóstica la realizamos al inicio del curso lectivo únicamente. Entonces, prevenimos hacemos una prevención de lo que podría darse en el proceso, pero también cuando estamos en un periodo o vamos a iniciar un tema, podemos
vamos a obtener información sumamente valiosa que nos va a permitir tomar las decisiones más pertinentes en razón de los nuevos aprendizajes que se van a desarrollar. Y también nos permite aportar conocimientos para la práctica educativa, lo que implica que el proceso diagnóstico se incluya actividades para la toma de decisiones. Decisiones que también van a ser fundamentales para efectos de la planificación del proceso educativo. Siguiente. ¿Qué no debemos entender por evaluación diagnóstica? Eso es una pregunta importante, reflexiva y que nos lleva también a transitar un poco más allá de lo que es la evaluación diagnóstica. No puede ser un control sobre las programaciones y el currículo de los centros educativos, es decir, controlar lo que han alcanzado los estudiantes, lo que no han alcanzado, lo que les falta por alcanzar, sino más bien si se ha cumplido con todo lo que establece los programas de estudio, sino más bien debe ser un acercamiento, conocer lo que han alcanzado los estudiantes a través del curso lectivo o a través del año anterior, ¿verdad? Para poder ir tomando decisiones a nivel de centro educativo, a nivel de profesorado, el mismo profesor o profesora a cargo de los estudiantes. No puede ser una evaluación que se le haga a la persona docente del año anterior, sino más bien se trata de poder obtener información para una toma de decisiones prontas y oportunas. Una prueba que evalúa todo lo que aprendió la persona estudiante. Recordemos que al centrarnos en una prueba que va a evaluar todo lo que aprendió el estudiante el año anterior, vamos a dejar de lado información sumamente importante que nos va a permitir tener una realidad integral de las personas estudiantes. Nos centramos en todo lo que tuvo que haber aprendido la persona estudiante, pero los aspectos o dimensiones psicomotoras socioafectivas vamos a dejar de lado estos elementos que también son sumamente importantes para efectos de nuestra planificación, de nuestra mediación y de todas aquellas actividades que realizamos durante el proceso educativo. Y una prueba para tomar decisiones sobre la promoción o no del estudiantado. Eso también nos permite centrarnos en que voy a realizar una prueba para determinar la promoción de la persona estudiante. No, puedo aplicar una prueba como un instrumento para obtener información, analizarla y poder tomar decisiones como un pequeño momento para efectos, no para poder promocionar a la persona estudiante. La siguiente, podemos visualizar que para este curso lectivo, aunado a lo anterior, podemos tomar también elementos importantes o fuentes importantes para poder realizar la evaluación diagnóstica. Vemos aquí que vamos a tener estas fuentes que nos van a permitir como docentes, como personal docente también o como centro educativo, y también podemos ver esa información a nivel de decisiones que se pueden establecer en otros ámbitos, información para efectos de poder establecer acciones que permitan la construcción del conocimiento de las personas estudiantes. Tenemos las pruebas de dominio lingüístico que se aplicaron el año anterior. Por supuesto que aquí las personas docentes, directores, pueden tomar decisiones a partir de los informes que les envían a los centros educativos, las entidades correspondientes, acciones que pueden implementar y recomendaciones que por supuesto que son sumamente importantes que sean analizadas. Los resultados también de las pruebas CERCE es un informe sumamente importante y que también va a permitir establecer acciones, poder establecer algunas actividades o poder también buscar el apoyo de otras entidades dentro de la misma dirección regional para poder analizarla y poder implementarla en el centro educativo según las necesidades. Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares 2021 en AJO. Recordemos que esta encuesta arroja información de aspectos sociales y económicos. También pues, es una fuente de información
que los centros educativos, personal docente pueden analizar a la luz de la realidad de la misma comunidad educativa. Los resultados de la evaluación de los aprendizajes en el 2021, ¿verdad? La información que se puede o que se derivó de CIRIMEP, eso también a nivel de profesorado o a nivel propiamente ya individual, podemos hacer un análisis de esos resultados para poder tomar decisiones, ¿verdad? Ver los desempeños, ver en qué niveles llegaron los estudiantes, ¿verdad? Los niveles iniciales, intermedios, avanzados. Eso también es un elemento sumamente importante para poder hacer los ajustes correspondientes a las programaciones o los planeamientos didácticos. Las estadísticas del censo inicial, intermedio y final, y los resultados obtenidos de las pruebas estandarizadas 2021 FARO, esos informes que envían las entidades correspondientes con respecto a los resultados de las pruebas, así como en el análisis de las respectivas recomendaciones que se van a establecer. En la siguiente podemos observar cómo se desarrolla ese proceso de diagnóstico inicial. Para efectos de este curso lectivo, el análisis del informe descriptivo de logros, las técnicas e instrumentos de evaluación que implementemos a partir de la realidad del grupo, de los grupos que tengo a mi cargo y de los resultados de las pruebas nacionales FARO. A continuación, la compañera Ivania va a desarrollar cada una de estas etapas o elementos importantes que podemos considerar para efectos del proceso diagnóstico. Adelante, Ivania. Gracias, Julio. Un gusto saludarlos, compañeras y compañeros. Tal y como nos explicaba el compañero Julio, para este curso lectivo 2022 tenemos 3 grandes fuentes de información para el desarrollo de la mediación pedagógica. Y la primera fuente de información es el informe descriptivo de logro 2022. Gracias. En ese sentido, el análisis de la información suministrada en este informe le permite a cada persona docente a cargo de un grupo de estudiantes conocer el estado actual del estudiantado en 3 grandes aspectos. Uno, tal y como lo indica la filmina, los niveles de logro de los aprendizajes que fueron desarrollados durante el curso lectivo 2021. También tenemos información con respecto a los apoyos educativos que se implementaron el año pasado. Y como tercer punto, las recomendaciones específicas a que haya sido acreedor la persona estudiante, tanto desde la parte cognitiva como psicomotriz y socioafectiva. Entonces, en este aspecto, este informe descriptivo de logro del 2021 representa un insumo primordial, esencial para la toma de decisiones que debe tener y tomar la persona docente en razón de los aprendizajes que tiene que desarrollar en el presente curso lectivo y lo que es indispensable para la aprehensión de los nuevos conocimientos. Como segundo aspecto, tenemos las técnicas y los instrumentos de evaluación que va a aplicar la persona docente. Gracias. En ese sentido, como parte del proceso de diagnóstico, la persona docente a cargo de los estudiantes, ya sea que tenga un grupo o varios grupos, debe de implementar técnicas e instrumentos de evaluación que le permitan recopilar información que sea un insumo indispensable para la planificación de la mediación pedagógica. ¿Qué queremos decir con esto? Que se necesita que la aplicación de esos instrumentos, que la aplicación de estas técnicas arroje información que le permita a la persona docente iniciar su mediación pedagógica, porque le va a orientar en el desarrollo de las actividades que se deben proponer para que el estudiantado avance en
su realidad educativa, que avance en su trayectoria escolar. Y es muy importante que cuando se planifiquen estas técnicas y estas actividades, la persona docente también considere el contexto en el cual se está desarrollando el proceso de construcción del conocimiento. Y tenemos, compañeras y compañeros, algunas técnicas, ¿verdad? Algunas actividades programadas, como por ejemplo debates, encuestas, diálogos, cuestionarios, pruebas. Y como explicaba Julio, estas pueden aplicarse tanto de manera grupal como individual. ¿Y cuál es la determinación? Bueno, esto lo determina la persona docente en razón de los aprendizajes que ellos deben de valorar. Si la habilidad que se va a valorar es grupal, como por ejemplo en un debate no puede ser individual, un debate tiene que ser grupal. Entonces, esto lo determina la persona docente, considerando la naturaleza, el propósito de su asignatura y también cuáles son las habilidades y los conocimientos que va a valorar. Por eso decimos que es individual o grupal, tal y como lo indica la FEMINA, y que esta decisión responde a la intencionalidad de lo que se va a valorar, ¿verdad? Y también a las particularidades de la persona estudiante, de los apoyos que la persona o el grupo de estudiantes necesita. La aplicación de estas técnicas y estas actividades es muy importante que recordemos que implica una visión global y también una visión individual de la persona estudiante. Como tercera fuente de información y última para el trabajo del diagnóstico de inicio de curso lectivo 2022, tenemos los resultados que se derivan de las pruebas nacionales. Gracias. En este sentido, ¿verdad? Es muy importante recordar que no todos los niveles educativos el año pasado se les aplicó la prueba FARO, pero cuando corresponda, ¿verdad? Para este año lectivo, podemos considerar la información que de ellas se obtiene. Y no es solamente una información de notas, de calificaciones, sino que estos resultados también nos dan insumos descriptivos acerca de el nivel de logro de los aprendizajes del estudiantado. Y esta información también es sumamente valiosa para la toma de decisiones, para reorientar los procesos de construcción del aprendizaje, de la construcción del conocimiento, en aras del mejoramiento continuo de la persona estudiante y también para mejorar la mediación pedagógica. Y aquí hay que hacer un alto importante, porque con esta información, que también es valiosa para la persona docente, es importantísima a nivel nacional y nos va a permitir a nivel nacional crear políticas educativas acorde con las nuevas tendencias y la realidad de Costa Rica. No podemos olvidar, compañeras y compañeros, que en el marco de la transformación curricular estamos desarrollando conocimientos y habilidades. Y por este motivo, las pruebas nacionales FARO representan un insumo fundamental para iniciar el proceso de mediación pedagógica, considerando el contexto actual, la realidad en la cual estamos inmersos. Y nos permite, como les comentaba, crear política educativa. Pero no solamente hay política educativa, también, como les decía, es importantísimo para que el profesorado inicie su mediación pedagógica, conociendo la realidad de sus grupos, y que los centros educativos también conozcan cómo está el centro educativo en cuanto al desarrollo de los aprendizajes. Gracias. ¿Y qué se debe hacer para que el proceso de construcción del aprendizaje resulte efectivo? Bueno, vamos a hacer una recapitulación.
mediación pedagógica para el curso lectivo 2022 va a surgir, compañeras y compañeros, de las fuentes de información que me dan información para el inicio del curso lectivo y tal y como explicaba doña Rocío, en áreas del saber como la cognitiva, la socioeconómica, la socioafectiva y la psicomotriz. Entonces vamos a considerar, como le hemos dicho, el informe descriptivo del logro y la información que de ella se deriva. La información derivada de la aplicación de esas técnicas y de esos instrumentos que al inicio del curso lectivo se implementan para recopilar información que a mí me da los insumos necesarios para definir cuáles serían las mejores estrategias educativas y evaluativas para que mi estudiante progrese, para que mi estudiante de una manera fluida transcurra su proceso de construcción del conocimiento. Pero no puedo dejar de lado también las características de lo en el cual se desarrolla mi mediación pedagógica, el contexto educativo en el cual estoy inmerso. Otro aspecto importante, gracias, a considerar, compañeras y compañeros, es lo relacionado cómo se va a aplicar esta realidad en el aula. ¿Cómo voy a llevar la evaluación diagnóstica a la realidad? Y en este aspecto, la persona docente en la mediación pedagógica que desarrolla se asegura de que sus estudiantes activen los conocimientos previos, que son indispensables y que son la plataforma, el andamiaje para la aprehensión de los nuevos aprendizajes. Entonces vamos a leer dos ejemplos de cómo vamos a considerar, ¿verdad?, los conocimientos previos para el desarrollo de los nuevos aprendizajes. Entonces en esta filmina vemos este ejemplo 1 y dice: se debe desarrollar el indicador del aprendizaje esperado, calcular el volumen de los cuerpos sólidos simples, específicamente del cono. Las personas docentes deben asegurarse de que las personas estudiantes, como parte de sus conocimientos previos, conozcan y dominen el proceso de calcular el área del círculo. Pueden ser que existan otros aprendizajes previos, pero para este ejemplo vamos a considerar únicamente el calcular el área del círculo. Entonces, el retomar ese proceso permite que la persona tenga uno de los conocimientos indispensables para poder construir el nuevo conocimiento. En el siguiente ejemplo, en el ejemplo 2, gracias, tenemos como indicador, ¿verdad?, el de aprendizaje esperado, que se utilicen párrafos construidos con oraciones enunciativas, afirmativas, negativas, dubitativas y exclamativas. La persona docente debe asegurarse de que las personas estudiantes identifiquen y conozcan las características de ciertos tipos de oraciones. Ese conocimiento permite a la persona estudiante tenga conocimientos previos indispensables para poder construir su nuevo aprendizaje, su nuevo conocimiento. Entonces, en ese sentido, la persona docente primero diagnostica, luego planea su mediación pedagógica y activa los aprendizajes indispensables. Posteriormente, posibilita la construcción de nuevo conocimiento y da seguimiento y evalúa el proceso y va registrando los avances de cada persona estudiante. Y a la luz de cómo va registrando esa información, va tomando decisiones prontas y oportunas para el progreso de la persona estudiante. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros, y le doy el pase a Julio. Muchas gracias, Ivania. Para finalizar con esta actividad, vamos a compartir con ustedes esta frase: no hay un estudiante igual a otro, no hay un curso igual a otro, pero cómo conocerlos y cómo utilizar esta información
en beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje. La clave puede estar en la evaluación diagnóstica. Gina Huistis Muñoz. Muchas gracias por su atención. Para el Viceministerio Académico, la Dirección de Desarrollo Curricular y el Instituto de Desarrollo Profesional, fue un gusto poder compartir con ustedes este evento. Les deseo un feliz día. Gracias.